Hoy vamos a analizar un caso de la segunda mitad del siglo XIX, así que relájense mientras nos dirigimos a Estados Unidos. Jorge Wheeler nació en 1847 en Portland, Maine, que entonces era un próspero puerto famoso por su actividad y familias respetables. Más tarde se mudó a Boston, donde encontró trabajo e intentó construir una vida para sí mismo. En el día de Navidad, en 1870 se casó con la señorita María Tilson, una joven que, al igual que él, provenía de una familia respetable. Era admirada en su comunidad por su rectitud y carácter. Su matrimonio era considerado compatible y prometedor, reflejando las expectativas de ambas familias. Por un tiempo, la pareja disfrutó de una vida doméstica tranquila. Sin embargo, su hogar estuvo marcado por la tristeza. Su matrimonio solo tuvo un hijo, quien murió en la infancia. La pérdida fue un golpe muy duro, y en los meses siguientes una consulta con el médico trajo más desilusión. Les informó que, debido a la delicada salud de la señora Wheeler, no podrían tener más hijos. Era una atmósfera impregnada de dolor y resignación. Pero poco después surgió otro elemento muy preocupante. Jorge confesó a su esposa que desde el inicio de su matrimonio tuvo intimidad con su cuñada, la señorita Adela Tilson, y ahora ella estaba embarazada. La confesión causó una profunda angustia, pero preocupados por la reputación de la familia y el posible escándalo que tal conocimiento podría provocar, decidieron mantener la impropiedad de la relación oculta ante el ojo público. Jorge y María luego se mudaron a Nueva York, llevándose a Adela con ellos. Sin embargo, después del nacimiento del bebé, la tragedia volvió a golpear y el niño murió poco después. Después de estos tristes acontecimientos, Jorge y María decidieron mudarse a California. Pensaron que la distancia podría traerles algo de paz y quizás un nuevo comienzo. La mudanza fue presentada a los amigos como una búsqueda de oportunidades de negocio, pero en realidad era una forma de huir de penas pasadas y rumores de escándalos sociales. No viajaron solos, los acompañó la hermana de María, Adela. Se mudaron al pueblo de Cisco, donde Jorge trabajó, operando una máquina en una mina de plata cercana. Fue allí donde conoció al señor Jorge Peckham, un hombre bien conocido por su trabajo como minero y sus frecuentes visitas a las mesas de juego. El señor Peckham pronto conoció a la señorita Tilson y parecía estar bastante interesado en ella. Salieron a cabalgar juntos y era evidente que él le prestaba especial atención. Sin embargo, esto no le agradó al señor Wheeler, y cuando le preguntó a su cuñada sobre este asunto, ella le aseguró que no había pasado nada impropio entre ellos. Aunque quería creerle a Adela, decidió hablar con el señor Peckham sobre su interés en su cuñada. Y cuando lo hizo, el señor Peckham le dijo que pensaba que el señor Wheeler y su esposa aprobaban la relación. Esta respuesta no le cayó bien a Jorge, y poco después se enfrentó a más malas noticias cuando su puesto en la mina fue terminado y se quedó sin trabajo, dejando a su familia en una situación financiera difícil. Con la esperanza de mejorar su situación y atraído por la promesa de trabajo y oportunidades en San Francisco, junto con Adela, viajó allí y consiguió habitaciones en una pensión en el número 23 de la calle Kearney. Al principio María no fue, prefirió quedarse esperando que su suerte cambiara, pero después de un mes decidió que sería mejor unirse a ellos en San Francisco. Sin embargo, cuando llegó a la pensión, descubrió que Jorge y Adela se estaban haciendo pasar por marido y mujer. No queriendo causar incomodidad ni escándalo, evitó confrontarlos directamente y en su lugar le explicó a la casera que era cuñada de Jorge Wheeler. Aunque el arreglo doméstico era poco convencional, el señor Wheeler organizó que su esposa tuviera una habitación separada por semanas. Todos se llevaban bien, pero las cosas cambiaron. Cuando el sábado 16 de octubre, el señor Peckham llegó a la pensión específicamente para ver a Adela. Esto enfureció mucho al señor Wheeler y le dijo a la joven que no debía ver al señor Peckham. Adela respondió poco, pero ignoró su advertencia y ese mismo día salió con el señor Peckham y más tarde fue vista por George Wheeler abrazándolo. Cuando se dio cuenta de que la estaban observando, rápidamente se apartó, pero la imagen quedó grabada en la mente del señor Wheeler. Le contó a su esposa lo que había visto, y ella, a su vez, le indicó a su hermana que no debía comportarse de esa manera frente a los demás, ya que la gente en la casa podría pensar que era extraño, dado que Adela había llegado ahí como la esposa de Jorge. Jorge
Wheeler pensaba muy poco del señor Peckham, de hecho, lo consideraba una persona de mal carácter. Le dijo a María que Adela le había dicho que no quería estar con el señor Peckham y que no entendía por qué seguía relacionándose con él. El lunes 18 de octubre, el señor Peckham y Adela fueron vistos juntos en el Teatro Baldwin y se les volvió a ver al día siguiente en el Tivoli. Cada noche, volvieron a la casa de huéspedes cerca de la medianoche, lo que incrementó la frustración de Jorge para el miércoles 20 de octubre. Jorge Wheeler, ya cansado y exasperado por el comportamiento de su cuñada, decidió tomar medidas más decisivas. La acompañó a la casa del señor y la señora Morehouse, esperando que ella se quedara ahí y que esto la alejara de la influencia del señor Peckham. Sin embargo, después de solo unas horas ahí, Adela le dijo a la señora Morehouse que necesitaba regresar brevemente a la pensión para recoger algo de ropa, y prometió que regresaría a tiempo para la cena. Al llegar al 23 de la calle Kearney, Jorge estaba ahí, y la joven le contó que tuvo intimidad con el señor Peckham y pensaba irse con él para casarse. La charla posterior fue tensa y emotiva. Jorge, dividido entre la desesperación y la devoción, le dijo que preferiría tener su sangre en sus manos antes que verla en compañía de un sinvergüenza, al igual que el señor Peckham. Llegó a declarar que estaría dispuesto a morir por ella para evitar que tomara una decisión así. Esto reflejaba la intensidad de sus sentimientos y las difíciles circunstancias que los rodeaban. Alrededor de las 10 de la noche, el señor Wheeler entró en la estación central de policía y le dijo con calma al capitán Douglas que había matado a su cuñada, la señorita Adela Tilson, en la pensión ubicada en el número 23 de la calle Kearney, y que su cuerpo estaba en un baúl. En la habitación 14, entregó una faja blanca que dijo que le había pertenecido a ella y varios mechones de cabello que afirmó haberle arrancado de la cabeza. Dijo que le había dicho que la amaba y que ningún hombre se la quitaría, así que pensó que lo mejor sería matarla. Dijo que cuando le dijo esto, ella no respondió nada. Entonces apoyó su cabeza en su hombro, la besó y le pidió que no gritara. Dijo que puso su mano izquierda sobre su boca y usó la derecha para estrangularla. Le dijo al capitán que ella gritó y luchó, pero él la sostuvo hasta que dejó de moverse. Dijo que, tras su muerte, cerró con llave el dormitorio, sacó sus cosas del baúl y puso el cuerpo dentro. El capitán Douglas lo miró de una manera escéptica, pero el señor Wheeler continuó diciendo que ella era una mujer pequeña y que cabía fácilmente en el baúl. Dijo que luego volvió a poner la ropa, leyó algunas cartas y se fue. Aseguró que su esposa no sabía lo que él hizo, pues ella estaba en otra habitación. La actitud constante y sin emociones hizo que el capitán Douglas sospechara que el hombre frente a él podría estar loco, pero lo detuvo de todos modos y envió al sargento Shields y a otros 2 oficiales a investigar. Fueron a la casa de huéspedes, convencidos de que esta supuesta confesión probablemente no era más que los desvaríos de un loco. Sin embargo, una vez que llegaron a la habitación número 14, vieron el baúl exactamente como lo había descrito el señor Wheeler. Lo abrieron y para su horror y sorpresa, dentro estaba el cuerpo de una joven. Tenía unos 23 años, su rostro pálido pero tranquilo, sin marcas evidentes de violencia. Se encontró una muñeca de niño envuelta en la falda junto a ella, y los oficiales al principio la confundieron con un bebé muerto. Una vez que aseguraron el área, un oficial se quedó y los demás regresaron a la estación para informar al capitán Douglas. Al escuchar los informes, el capitán Douglas fue a hablar con el señor Wheeler, quien una vez más repitió su relato de los hechos, solo que esta vez frente a los oficiales de policía y reporteros de periódicos. Describió su amor por la mujer fallecida e insistió en que prefería ser ahorcado antes que verla con el señor Peckham. Los presentes notaron que, a pesar de la gravedad de sus palabras, no mostró ningún signo de remordimiento. El señor Wheeler fue arrestado y acusado de asesinato. El juicio comenzó el jueves 3 de febrero de 1881 en la Corte Superior de San Francisco. Frente al juez Ferrell, la sala del tribunal estaba llena de espectadores y prensa, todos observando con tensa anticipación. La primera testigo fue la señora Oesterly, la casera del 23 de la calle Kearney. Ella habló de su casa de huéspedes y de los inquilinos que tuvo. Dijo que aproximadamente 6 semanas antes del asesinato, el señor Wheeler había llegado y presentó a la señorita Tilson como su esposa.
Dijo que tomaron la habitación número 14 mirando al juez. Luego se lo contó a ella. 3 semanas después, la señora Wheeler llegó a la pensión y ocupó la habitación 24. Dijo que esta señora se presentó como la cuñada del señor Wheeler. Después de respirar y mirar al fondo de la sala del tribunal, continuó contando cómo el 16 de octubre el señor Jorge Peckham llegó y tomó la habitación número 22. La señora Oesterly dijo que la noche del 20 de octubre, la policía fue a ver su casa de huéspedes y le pidió que los llevara a la habitación número 14. Dijo que hizo lo que le pidieron y cuando los oficiales abrieron el baúl, vio el cuerpo de la joven. El siguiente testigo, Jorge Peckham, contó cómo conoció al señor Wheeler y su esposa en Cisco en junio pasado. Dijo que después le presentaron a la señorita Tilson y tras cortejarla por un corto tiempo, creyó que la amaba profundamente. Describió cómo ella se fue con Jorge Wheeler a San Francisco, pero continuó escribiéndole. Y como ella lo había cautivado tanto, decidió ir a San Francisco para verla. Dijo que llegó allí el 16 de octubre y después de salir 2 o 3 veces, ella aceptó casarse con él. Dijo que le dio un anillo que ella guardó en sus bolsillos y que habían arreglado la boda para que se llevara a cabo en Sacramento el 21 de octubre. El señor Peckham también confirmó que no querían contarle al señor Wheeler sus planes de inmediato, pero que él pudo haber escuchado partes de sus conversaciones. Agregó que la última vez que vio a la señorita Tilson fue entre las 4 y las 5 de la tarde del 20 de octubre durante el contrainterrogatorio. El señor Peckham explicó que conoció por primera vez a la fallecida en Cisco y que le había prestado atención desde entonces. Confesó que, mientras estuvo en Cisco, no hubo compromisos y que no tenía conocimiento de que existiera una relación inapropiada entre el señor Wheeler y la señorita Tilson. El oficial Shields también fue llamado por la fiscalía. Relató haber encontrado el cuerpo en la cajuela y haber acompañado al señor Wheeler a la prisión de la ciudad. Dijo que el señor Wheeler permaneció inquietantemente tranquilo todo el tiempo e incluso demostró cómo había matado a la pobre joven. Otros oficiales, incluyendo al sargento Harmon y al oficial Hall, corroboraron este relato y dijeron que el señor Wheeler admitió libremente haber matado a su cuñada y culpó completamente al señor Peckham por ello, sin mostrar miedo ni vacilación mientras hablaba. La defensa estuvo representada por el señor F. Clough, quien anunció que planeaba presentar pruebas que demostrarían eso. El señor Wheeler estaba loco en el momento del asesinato y dijo que había locura hereditaria en su familia. La defensa llamó al Dr. Mears, un médico y ex examinador de los locos en San Francisco. Tomando el estrado con un tono mesurado, el Dr. Mears le dijo al tribunal que las principales autoridades reconocen lo que se conoce como locura impulsiva o transitoria, que es un impulso irresistible para que alguien cometa un acto violento sin razón ni motivo. Según el Dr. Mears, algunas de estas condiciones a menudo tienen origen hereditario y con frecuencia resultan en violencia hacia las personas más queridas por quien las padece. Dijo que a menudo sigue una confesión completa, ya que el perpetrador cree que no se ha cometido ningún delito. Agregó que esto puede deberse a un golpe en la cabeza, un shock emocional fuerte o cirugías en el cráneo. Comentó que a veces un acto es motivado por el delirio, creyendo que la víctima les hizo daño. El doctor distinguió entre locura emocional y manía transitoria, señalando que la ausencia de cualquier motivo es un signo de la primera. Según él, planear un asesinato es incompatible con la locura transitoria, que suele ser repentina, no planificada y ejecutada al instante, en una tormenta de emociones. Otros doctores estuvieron de acuerdo con la opinión del Dr. Mears, incluyendo al Dr. Bock, quien durante muchos años estuvo a cargo de los enfermos mentales en el condado de Hudson, Nueva Jersey. La fiscalía argumentó que las acciones del señor Wheeler evidenciaban premeditación y no un impulso repentino. Presentaron testigos expertos para refutar a la defensa, asegurando que la evidencia mostraba una preparación cuidadosa, acorde con alguien en pleno uso de sus facultades mentales. Los testigos médicos expertos continuaron dando su testimonio sobre si, en su opinión, el acusado estaba loco, y esto atrajo mucha atención tanto del jurado como de los espectadores. La sala del tribunal permanecía en silencio mientras cada doctor hablaba, algunos relatando impulsos incontrolables, otros intenciones calculadas. El señor Wheeler ya había admitido haber matado a la señorita Tilson. La única pregunta ante el jurado era si lo había hecho en un estado de locura, como afirmaba la defensa,
o con plena conciencia de sus actos, como insistía la fiscalía. Al concluir los argumentos de la fiscalía y la defensa, el juez habló 1 hora y pidió al jurado ignorar prejuicios y considerar solo las pruebas según su criterio. Poco después de las 11, el jurado se retiró custodiado por el alguacil. Y poco antes del mediodía, llegó la noticia de que habían llegado a un veredicto, y el juez Forrell reabrió inmediatamente la corte. Los miembros del jurado fueron traídos de regreso y se le preguntó al portavoz cuál era su decisión. Él respondió que encontraron al acusado culpable de asesinato en primer grado. Las palabras deliberadas rompieron el silencio en la sala del tribunal y el señor Wheeler se estremeció, pero pronto recuperó su expresión impasible de todo el juicio. Por un momento, todos esperaron para saber si el jurado recomendaría clemencia, pero no lo hicieron. George Wheeler fue entonces sentenciado a muerte. La defensa apeló el veredicto y finalmente se concedió un segundo juicio debido al largo proceso de apelaciones. El nuevo juicio inició hasta septiembre de 1882, nuevamente ante el juez Forrell. La sala del tribunal se llenó otra vez de espectadores. Reporteros y quienes habían seguido el caso desde el principio, todos ansiosos por ver si el destino del señor Wheeler sería diferente. En esta ocasión, el proceso revisó gran parte del testimonio del primer juicio y llamó a expertos para debatir si Jorge Wheeler estaba loco. En el momento en que cometió el asesinato de la señorita Tilson, la defensa, una vez más, trató de establecer que la locura hereditaria y transitoria explicaba sus acciones, mientras que la fiscalía sostuvo que el señor Wheeler había actuado con intención deliberada. Tras una cuidadosa deliberación, el jurado emitió un veredicto idéntico al del primer juicio. George Wheeler fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Una vez más, sin dejar dudas en la sala del tribunal sobre el resultado, el juez confirmó de inmediato la sentencia de muerte. El señor Wheeler, quien se había mostrado tranquilo durante todo el proceso, no mostró ninguna reacción externa, manteniendo la actitud impasible que lo había caracterizado desde el principio. La sentencia trajo una sensación de cierre al caso que había captado la atención del público durante casi 2 años, y reafirmando el veredicto del primer jurado y el juicio final del tribunal. Sin embargo, antes de su ejecución programada, los abogados de Jorge Wheeler presentaron un aviso de apelación en el departamento número 12 de la Corte Superior. Un juez entonces emitió una orden al alguacil para detener la ejecución. En enero de 1883, la defensa pidió un nuevo juicio, y, como el caso seguía generando interés, la prensa informó cada novedad. Un reportero fue a la cárcel del condado para preguntar al señor Wheeler si sus abogados buscaban un nuevo juicio. El señor Wheeler respondió que no creía que debieran hacerlo, pues 2 juicios ya le habían costado mucho al Estado. Dijo que nunca había esperado una absolución, solo una recomendación de clemencia y una sentencia de cadena perpetua. Dijo que tuve un juicio justo, la instrucción del juez fue justa e imparcial, y los 2 jurados hicieron lo que creyeron correcto. ¿Cómo podían pensar que estaba cuerdo después de ese acto brutal que ni yo comprendo? Lo único que no me gustó fue que se negaron a dejar que mi esposa y yo testificáramos. Mi esposa sabe que en ese momento no estaba bien. Ahora tenemos una buena relación y la amo. Amaba mucho a ella y a su hermana, y teníamos un hogar feliz antes de mudarnos a California. El señor Wheeler afirmó que Adela lo amaba a él y no al señor Peckham, aunque sus actos indicaran lo contrario. Al hablar con el periodista, se emocionó y preguntó por qué un hombre mataría a la mujer que más amaba. Tras esto, se derrumbó y lloró. Las apelaciones y solicitudes de nuevos juicios continuaron. En diciembre de 1883, casi un año después de la entrevista del señor Wheeler con el periodista, sus abogados presentaron una declaración jurada afirmando que el testimonio de nuevos testigos era esencial para la defensa y podría influir en un veredicto diferente. Estos testigos, según se afirmaba, testificarían sobre la locura hereditaria en la familia del señor Wheeler y hablarían de su buen carácter previo. El abogado Frank Clough declaró que Mary Wheeler le confió algo una vez. Su creencia de que su esposo no estaba mentalmente sano y que la locura era hereditaria en su familia. Una vez sufrió una lesión craneal por una caída. Ella explicó que quería testificar a su favor en ambos juicios, pero miembros de la Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes la persuadieron de no hacerlo. Pero el señor Clough agregó que María Wheeler no podía asistir ahora a un tribunal, ya que después del primer juicio se había divorciado. Su esposo volvió a la casa de sus padres en Shrewsbury, Massachusetts, y desde entonces falleció.
Hubo mucha discusión pública sobre la cordura del señor Wheeler, pero después de revisar las pruebas, se confirmó el veredicto y se negó un tercer juicio. Jorge Wheeler sería ahorcado por su crimen. Después de esto, recibió instrucción religiosa para prepararse para su destino. El 23 de enero de 1884, Jorge Wheeler fue ahorcado en la cárcel del condado de San Francisco. Poco después de la ejecución, el cuerpo fue trasladado a la morgue de la cárcel para una autopsia y se permitió que la gente lo viera. Sin embargo, tanta gente quería entrar que los oficiales de policía tuvieron que ser apostados en la puerta y los visitantes entraban en grupos de 20 a la vez. Se estimó que para las 10 de la noche 6,000 personas ya habían visto el cuerpo. Después de que se completó la autopsia, los doctores confirmaron que el cerebro de Jorge Wheeler había sido disecado y que no encontraron ninguna evidencia patológica de locura. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.